cómo una medida el sábado en la noche que podría ser muy buena y podría influir los mercados, para mediodía de lunes ya todo el mundo sabía que había sido básicamente puro cuento chino, exactamente, y que las presiones van a seguir. ¿Cuál es no solamente la presión de Estados Unidos, pues fundamentalmente las represalias comerciales? El mundo se encuentra ahorita en una disyuntiva porque la crisis del 2009 quitó ese velo que estaba ahí escondido, que el cambio estructural fue en el 2000 a nivel internacional. Y ahora tenemos un jugador muy importante, es China, vienen otros jugadores muy importantes como es India, como es Brasil, como es Rusia, que están tomando un peso relativo. Y tenemos que organizar un nuevo sistema financiero internacional en el cual más nos vale que las reglas estén fijas y las cumplamos todos. Porque la disyuntiva actual es tremenda, vamos a ir en contra de lo que nosotros mismos predicamos, que es cerrar nuestras economías a un solo país, a China, que está haciendo trampa, utilizando los mismos mecanismos que ellos están haciendo. ¿Cómo diseñar un esquema que sin romper las reglas le dé un castigo a China y le diga o te ajustas a las reglas internacionales o simplemente no participas en el comercio mundial como lo estamos haciendo todos? Ahora, como decía Macario, finalmente para los Estados Unidos lo que requiere es un nuevo sistema de equilibrios, que tampoco se dediquen los chinos a tener prácticamente toda la reserva de dólares del mundo, la gran mayoría, porque entonces pues terminas convirtiéndote en el rey, en el que le impone a los Estados Unidos, a la superpotencia, las condiciones para su propio desarrollo. Uno pensaría que los Estados Unidos, en esta reunión del próximo fin de semana en Toronto, estaría tratando de plantear una cierta normatividad que les permita, por un lado, por supuesto, seguir manejando el dólar como la moneda de referencia frente al euro, que ahora se está tambaleando todavía, pero por otro lado, garantizar una recuperación económica y lo que tú decías, Ernesto, pues economías que no puedan estar creciendo bajo la base de deuda que no van a pagar, que es finalmente lo que le pasó a Europa, ¿no? Sí, ahora aquí hay que considerar también lo que pasa al interior de China, porque para nosotros China pues es una cosa muy extraña y muy grande y nunca nos fijamos bien cómo funciona a su interior. Decía yo hace un momento, el sistema financiero es gubernamental. Y ese fue el mecanismo que utilizaron el año pasado para mantener su economía creciendo. Soltaron crédito, pero a lo bestia. Y en todas las ocasiones que han hecho esto allá en China, el dinero desaparece porque lo usan de una manera pues muy inadecuada, digamos. No quiero decir que se lo roben, porque allá sí el que roba se muere completito. Pero sí lo usan de una manera inadecuada, no genera realmente ni infraestructura ni nada que sirva hacia adelante, se pierde el dinero. Y además han tenido los últimos 3 meses una presión laboral ya muy fuerte. Están empezando a organizarse sindicatos en China para tratar de mejorar las condiciones de sus afiliados que están siendo enfrentados por el gobierno chino con algo de violencia y ya no es fácil controlar. Que no son sindicatos del partido. No, son ellos solitos, digamos, así como pasó hace ya 20 años la solidaridad en Polonia, una cosa parecida, no sé cómo se vaya a decir, pero... El más chiquito es del tamaño del acente. Pues sí, allá sí son cosas muy grandes, hay que ver cómo esto se va a resolver. A China le convendría revaluar su moneda porque eso implicaría que sin aumentar el salario en yuanes, los trabajadores estarían ganando más en dólares, podrían comprar más y podría moverse a este paso que necesitan hacer en algún momento los chinos, que el origen de su crecimiento ya no sea necesariamente exportar, sino un mercado interno que, pues como decía ahorita Ernesto, es de miles de millones de personas. En todo caso, Ernesto, hay que entender que en el mercado chino, o sea, este potencial de más de 1.000 millones de personas, no se incorpora a lo que sería la economía de mercado solamente a partir de que hay condiciones para ello. O sea, si se va a construir tal o cual obra de infraestructura, entonces la gente que está en el campo puede pasar e irla trasladando. Son mecanismos todavía centralizados y de control que a partir de esto puede llegar a funcionar mientras no haya esta disidencia que en otros países que tuvieron la estructura comunista, pues terminó estallando el caso soviético, ¿no? Sí. Hay que considerar que de los 1.380 millones de chinos, aproximadamente unos 150 millones son los que viven en condiciones, digamos, más de libre mercado, en ciudades con poder adquisitivo que te conforman un poder adquisitivo interesante. No hay que olvidar que China pues es el país en donde se venden más BMWs, Mercedes-Benz y toda clase de autos lujosos en el mundo. ¿Por qué? Porque tienen 150 millones de chinos con poder adquisitivo, que es el tamaño entero de la economía estadounidense, nada más en términos de número de personas. Pero no solamente su poderío
radica en esta concentración de la moneda y de la capacidad que tienen para comprar Treasury Bills. Hay otros mercados muy importantes en donde China, sin que nadie se haya dado cuenta, está empezando a tener un poderío económico gigante. Te menciono uno nada más, el acero. Hace 9 años, 10 años, en el 2000, México, Canadá y Estados Unidos producían la misma cantidad de acero que China en el 2000. Tenían aproximadamente el 15% del mercado mundial, los dos tomados como bloques. Hoy China tiene el 50% de la producción mundial de acero y México, Canadá y Estados Unidos juntos tienen el 5% de la producción mundial. Algo se rompió precisamente en el 2000, pero no solamente producen la mitad, sino tienen capacidad para producir el 100% del acero que se demanda en el mundo. Y eso te da un control sobre las cadenas finales productivas que se están ubicando en China, automotriz, electrodomésticos, cualquier posibilidad de bien que utilice el acero, muy probablemente China lo va a poder producir mucho más barato, no por las reglas del mercado, sino precisamente por violar las reglas del mercado. Pero lo que China va a necesitar hacer en algún momento es mover el origen del crecimiento a su mercado interno, porque no va a poderlo seguir haciendo, exportando precisamente porque el resto del mundo ya no lo va a aguantar. Este movimiento es muy complejo porque implica que estos 150 millones de personas empiecen a tener todos ingresos, no nada más el millón de personas que compra BMW, sino los otros 149 millones más los que se o los otros más 1,000 los que se millones. incorporen, correcto. Y cuando hagas eso, entonces la gente come y luego de comer hace sobremesa y luego en la sobremesa empieza a opinar y luego quiere que le hagan caso. Ahí empieza la democracia. Y eso sí, quién sabe cómo lo va a manejar China. La verdad es que además el planeta no está preparado para incorporar en un periodo de ¿cuánto quieren? 10 años, alrededor de 300 millones o 400 millones de consumidores. Ya tuvimos una primera crisis en el 2008 alimentaria muy importante, precisamente por este crecimiento de las clases medias chinas, hindús, brasileñas, mexicanas. Simplemente no alcanzó. Hemos cambiado y hemos aumentado notablemente la oferta de granos, pero no estamos exentos de lo que pueda venir hacia adelante. Vámonos a una pausa. De regreso hablamos de uno de los problemas pues, que en nuestro país siguen estando presentes y es hasta dónde la ley se cumple y hasta dónde la Suprema Corte de Justicia tiene capacidad para actuar. El caso ABC, el caso de estas guarderías que de una manera muy clara pues no están todavía, dicen muchos, a la altura de lo que el país necesita. Esto es Dinero y Poder. La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que sí hubo violaciones graves a las garantías individuales en el caso de la guardería ABC en Hermosillo, Sonora. Descartó que estén involucrados Juan Molinar Orcasitas, actual secretario de Comunicaciones y extitular del Instituto Mexicano del Seguro Social, así como Daniel Caram, actual director del IMSS, también Eduardo Burs, exgobernador de Sonora. La Corte señala a exfuncionarios de los 3 niveles de gobierno como responsables de la violación de garantías individuales, pero que, bueno, pues simple y sencillamente no está en condiciones de plantear abiertamente una responsabilidad mayor. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de la Corte? ¿Hasta dónde puede la Corte actuar para imponerle a algunos de los, directamente, no, si no son responsables, por lo menos aquellos que intervinieron en la toma de decisiones? Se trata de un mecanismo de protección de la Corte, se trata de los límites que el Congreso le ha impuesto a la Corte. Habría que trasladar, como dicen algunos, las responsabilidades o la fuerza de buscar a responsables en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque parecería ser que cada vez que se da un acto de negligencia criminal, como en este caso donde murieron niños, pues la pirámide tiene que llegar hasta un determinado punto en términos de la responsabilidad. Hay casos como el de News Divine, por ejemplo, en donde pues, se llegó al delegado o el jefe de la policía. Ahí también se dio el caso de personas que fallecieron. ¿Por qué en ese caso se llega ahí y en este otro nada más se llega hasta pues, niveles medios? Algo que pues, tiene que ver, es cierto, con un esquema legal no muy claro y por otro lado también con un peso político de pues hasta dónde aguantas lo que sería la presión para sacar o no sacar a funcionarios de alto nivel. Es que hay varios temas mezclados. Uno, primero, es esta facultad de investigación de la Corte, que le otorga el artículo 97 constitucional, que quién sabe por qué está ahí.
Es una cosa que se les ocurrió en 1917, cuando pues, probablemente no les quedaba claro cómo debía funcionar un tribunal constitucional y además nunca hubo necesidad de utilizarlo, pues prácticamente hasta la desaparición del régimen de la Revolución en 97, la Corte no tenía mayor trabajo. Pero esta facultad de investigación no es una cosa que tenga sentido, no debería tenerlo la Corte, no hay tribunal constitucional en el mundo que tenga este tipo de facultad, porque es el sustituir al Ministerio Público o a quienes tengan que hacer procuración de justicia, y entonces la Corte al mismo tiempo hace la investigación y tiene que ser el juez.